Bildu Vizcaya demanda que se realice una reflexión y un debate amplio en torno al sistema fiscal en su integridad. El pasado viernes, el diputado general, José Luis Bilbao, anunció que la Diputación Foral de Vizcaya iba a realizar una reflexión en relación al impuesto del patrimonio. En opinión de Bildu, la cuestión no estriba en imponer o no imponer el impuesto del patrimonio. Lo que debemos realizar es una reflexión y debate sobre el sistema fiscal en su integridad. El objeto de dicha reflexión y debate es claro: modificar el sistema fiscal a fin de convertirlo en más progresivo y redistribuidor de la riqueza. José Luis Bilbao afirma que aquellos más ricos pagan más. Y si echamos un vistazo a las tablas del IRPF, es así. Pero debemos tener en cuenta que todas las modificaciones realizadas hasta la fecha han sido favorables a los ricos. Hasta el año 2007, el tipo máximo era del 48% y en la actualidad es del 45%. Hay que tener en cuenta que ese tipo era del 56% en 1998. Entre tanto, aumentaron el tipo mínimo de las rentas del trabajo del 15 al 23%. En nuestra opinión, hay que revisar las tablas del IRPF y se deben aumentar los tipos máximos. Cuando señalamos que los ricos deben pagar más, no nos referimos únicamente al IRPF. El asunto más relevante es el referente a las rentas del capital, las cuales cuentan con un tipo único, independientemente de que se trate de 1.000 euros o de 100 millones, el tipo siempre es del 20%. Hace un año lo subieron del 18 al 20%, pero ese impuesto no es progresivo y a mayor abundancia, el 20% es menor de lo que un trabajador contribuye por su salario. Reivindicamos que se sumen las rentas del capital y del trabajo y que se defina el tipo en función de la suma de ambas. Por tanto, los mayores capitales contribuirán en mayor medida. En el impuesto de sociedades también se produjo una modificación bajándolo del 32,6% al 28%. Pero en caso de que se trate de una pequeña empresa, dicho impuesto será del 24%. Y dado que el concepto de pequeña empresa es cada vez más amplio, hasta de 200 trabajadores, las empresas cotizan cada vez menos. Es decir, cuando existía una situación económica, digamos que buena, se modificó el sistema fiscal a fin de que los empresarios y ricos contribuyeran menos. Ahora, el PNV y el Partido Popular dicen que no se debe tocar el sistema fiscal, pero la opinión de Bildu es contraria a ello. Se debe modificar el sistema fiscal para hacer frente a la crisis, puesto que como consecuencia de la misma hay mayores necesidades sociales y se precisan mayores ingresos económicos al objeto de encarar las mismas. Otra vía importante de aumento de ingresos es enfrentarse al fraude. El PNV y el Partido Popular han acordado una propuesta en función de la cual manifiestan que se debe impulsar lo realizado hasta el momento. Bildu cree que hay que modificar también la lucha contra el fraude. Lo que se ha hecho hasta ahora es abrir expedientes y el diputado de Hacienda de Vizcaya ha manifestado que a lo largo de 8 años se ha hecho aflorar un fraude de 2.000 millones de euros. Pero lograr que aflore ese fraude no es suficiente. Se debe recuperar ese dinero. Y tal y como ha reconocido el propio diputado, únicamente han conseguido recuperar el 65%. ¿Qué ha ocurrido con el 35% restante? ¿Han impuesto multas? No conocemos ese dato. Parece que son muchos los expedientes, pero la cuestión es: ¿a quién han abierto esos expedientes? Sabido es dónde se encuentran las bolsas de fraude fiscal. Las personas asalariadas no defraudan. El fraude no está en sus nóminas. Pero investigan las declaraciones de aquellas personas a las que no se les descuentan los impuestos mes a mes en sus nóminas. Y existe otro elemento principal para actuar contra el fraude. Hay que modificar la actual normativa fiscal, eliminando las trampas legales que posibilitan el impago de impuestos. Con el fin de impulsar la reflexión y debate que demandamos, vamos a presentar una proposición no de norma ante las Juntas Generales de Vizcaya, que se trata de la misma aprobada en las Juntas Generales de Guipúzcoa.
Y en referencia al impuesto del patrimonio, y para terminar, según lo que ha declarado José Luis Bilbao, obtendríamos aproximadamente entre 42 y 45 millones de euros. El último ejercicio en el que se recaudó este impuesto se obtuvieron 104 millones de euros en Vizcaya. Por tanto, en caso de aplicar lo aprobado en Madrid, no recuperaríamos lo perdido en 2009, sino la mitad. Esto exige asimismo un debate propio sobre el impuesto del patrimonio y no hacer lo que ha hecho el diputado foral de Vizcaya hasta el momento, copiar en Vizcaya lo aprobado en Madrid. Tenemos la capacidad de regular los impuestos. Si estamos a favor de la soberanía fiscal, utilicémosla para establecer un sistema fiscal progresivo y redistribuidor necesario para responder a las necesidades de los y las vizcaítanas.